Vamos a compartir la palabra de Dios. Tú sabes que la Biblia nos enseña que nosotros somos un pueblo. La Biblia dice un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios, un pueblo que tiene un llamamiento. No es que un día de repente despertamos y tomamos la decisión en nuestro corazón de ser pueblo de Dios. No fue así. No elegimos a Dios, sino que hay una elección de parte de Dios hacia su pueblo. Entonces eso es lo que se llama llamamiento, valga la redundancia, ¿no? Eso es lo que llamamos, o a lo que la Biblia le llama un llamamiento santo de parte de Dios. Y tú sabes que Dios no te llamó para que tú pierdas las batallas. Dios no te llamó para que te venza el alcoholismo. Dios no te llamó para que te venza los vicios, el pecado, o la angustia, o la tristeza. Dios no te llamó para que ahora de repente tengas una vida totalmente mala, o en derrota, o en abatimiento. Sino que Dios te llamó para que tú seas un pueblo victorioso, para darte la victoria. Pero muchas veces esta victoria no llega rápidamente, o no llega como uno lo planea, o como uno quiere, o como muchas veces uno se imagina. A veces pensamos que al venir a la iglesia ya las cosas se van a solucionar como de una manera mágica. Y tú sabes que es un buen comienzo, obviamente, que vengas a la iglesia. Pero es el comienzo, justamente. Es el momento donde tú tienes que aprender a caminar como a Dios le agrada. Tú sabes que Dios llamó a un pueblo. Y este pueblo es el pueblo judío, un simbolismo. Espiritualmente, dice la Biblia, ustedes son los judíos. Pero no porque tengamos una descendencia, no porque tengamos algún apellido que tenga que ver con los judíos, o algo en nuestros genes o en la sangre, sino que está hablando de un llamamiento de fe. Era el pueblo judío al que le pertenecía la fe, al que le pertenecía las escrituras, porque Dios se la dio. Pero como una muestra, como un comienzo para la redención de la humanidad. Como un comienzo para acercarse a Dios, para que ahora la humanidad que vivía en pecado y en derrota pudiera tener una vida victoriosa, para que pudieran acceder a las bendiciones que Dios tenía, para los planes que Dios tenía para su vida. Tú sabes que una vida alejada de Dios es una vida prácticamente en derrota. No podrás seguir adelante, no podrás cumplir tus sueños, no podrás cumplir tus anhelos. Las metas que tú tengas, tarde o temprano, caerán. Dice que Dios llama a este pueblo, todo un simbolismo del pueblo cristiano, de aquel que obedece la palabra de Dios. Y era justamente esto lo que sacaría al pueblo en victoria. Dice que cuando Dios saca a este pueblo de la esclavitud, dice que ahora el Señor le da leyes, le da estatutos, le da mandamientos. Y esta sería la clave para que el pueblo tuviera, o de alguna manera pudiera obtener la victoria sobre todos los enemigos, pues tenían que conquistar una tierra. Tenían que conquistar las bendiciones. Era un pueblo que no tenía su propia nación. La Biblia dice así, que nosotros en esta tierra estamos de paso. Somos extranjeros y advenedizos, dice la Biblia. Solamente estás de paso. Esta no es tu tierra. Este no es tu fin. Hay una esperanza mejor. Hay un lugar mejor. Hay una victoria, que es la victoria final que Dios le promete a su pueblo. Una tierra de paz, una tierra de bendición. Un lugar de bendición, mejor dicho. Estar en la presencia de Dios es un premio, el premio más grande que el cristiano puede aspirar. Pero mientras pasemos por esta tierra, mientras pasemos por este lugar, por esta ciudad, por este país, por esta vida, también la Biblia nos enseña que Dios tiene bendiciones. Pero dice que este pueblo no pudo alcanzar, parte, mejor dicho, de este pueblo, más del 90% de este pueblo no pudo alcanzar la victoria de Dios. Y después de dar 40 años de andar dando vuelta, dice, por el desierto, no pudieron entrar a la tierra prometida, no pudieron ver la gloria de Dios, no pudieron ver lo que Dios les ofrecía, o les prometía, mejor dicho. Y dice que allí quedaron, del otro lado del Jordán. No pudieron entrar. Pero dice que ahora Dios se levantaba
para él, una nueva generación, una generación que accedería a las promesas, a las bendiciones, porque ciertamente las promesas de Dios estaban. Y alguien tenía que ser merecedores de esas promesas. Entonces la nueva generación, dice que el Señor dijo, esta es la generación que entrará a la tierra prometida. Y allí muere su líder Moisés, y allí muere todo aquel pueblo, excepto Josué y Caleb, que fueron los jóvenes que tuvieron fe. Josué y Caleb fueron los jóvenes que vinieron con noticias buenas para el pueblo. Dice, sí, hay gigantes, dijeron ellos, pero lo venceremos porque Dios está con nosotros. Pero dice que el resto del pueblo se desanimó, el resto del pueblo no creyó, el resto del pueblo comenzó a protestar, el resto del pueblo comenzó a murmurar y su corazón se desanimó, contaminados por la mala noticia de aquellos 10 espías. Solo 2 tenían fe, solo 2 confiaban en Dios. Entonces dice que estos varones quedaron con la promesa de Dios. Imagínate, todo un pueblo, toda una nación, que solo 2 pueden acceder a las promesas de Dios. Es una tristeza, no solamente para el pueblo, sino una tristeza para Dios también, porque Dios te llamó. Y si Dios te llamó es porque quiere darte la victoria, es porque quiere que triunfes, es porque quiere que te acerques a Él y que obtengas la victoria y que también seas un canal de bendición. La Biblia dice así, yo te voy a bendecir. Yo te bendeciré. Estas promesas no solo eran para su pueblo en aquel momento, sino también son promesas que perduran en la Biblia para esta generación, para la que viene y para todo aquel que se tome de estas promesas y pueda de alguna manera esforzarse para acceder, esforzarse y comprender qué es lo que Dios demanda a su pueblo. La idea no es o no era en aquel momento que este pueblo quede en el desierto. Jamás fue la idea de Dios esa. Jamás fue la idea de Dios que un hermano, que una hermana sea parte de la iglesia. Al contrario, dice que el corazón de nuestro Señor anhela que todos podamos proceder al arrepentimiento y que todos podamos ser salvos. Entonces, ahora le correspondía a esta generación. ¿Qué generación, pastor? Y la generación que tiene fe. La generación que cree, la generación que está predispuesta, la generación que quiere avanzar, que quiere más de Dios, la generación que quiere ver la gloria de Dios. Era el turno de ellos, con Josué a la cabeza, su general. Dice que el Señor le habla a Josué y le va a dar instrucciones muy estrictas, porque sabía Dios que este pueblo tenía que batallar, sabía Dios que este pueblo lo necesitaría a Él. Sabía Dios que los reyes, que serían sus enemigos, serían enemigos fuertes, enemigos poderosos, y por lo tanto necesitarían el favor de Dios. Y en ese contexto Dios le habla a Josué. Quiero invitarte, iglesia, para que podamos leer la Biblia en Josué 1, y vamos a leer del 6 en adelante hasta el 9. Josué 1. Vamos a leer el 6, el 7, el 8 y el 9 inclusive. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: cuando Dios le habla a Josué, aquel varón que tenía que conducir a esta nueva generación hacia la tierra prometida, le va a hablar y le va a decir estas palabras: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera
que vayas. Iglesia, esta es palabra de Dios, una palabra tremenda, una promesa tremenda, una palabra poderosa, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, cuenta las escrituras que luego que Dios le habla a Josué con esta palabra, entonces dice que el pueblo se prepara para entrar en aquel lugar. Y las instrucciones eran muy precisas. Y Dios le habla a Josué, le dice, mira Josué, vas a ir a batallar, vas a ir a conquistar. Y tú vas a ser el autor de esta conquista. Tú vas a ser el protagonista. Tú vas a llevar adelante a este pueblo. Pero te voy a dar un consejo, le dijo. Y este consejo no es que tienes la capacidad de decidir si lo vas a tomar o no. Si quieres victoria, tendrás que tomarlo. Ahora, si tú quieres vivir en derrota, dice, bueno, desecha el consejo. Pero si tú quieres la victoria, tendrás que hacer esto. Tendrás que meditar en el libro de la ley. Tendrás que conservar los mandamientos, no solamente escritos, no solamente en la Biblia, no solamente en el celular o en tu tablet, sino que la tendrás que guardar en tu corazón y en tu mente, y tendrás que meditar en ella de día y de noche, y entonces harás prosperar tu camino, le dijo el Señor. Entonces habrá prosperidad en tu vida. Entonces tus planes, tus sueños, tus anhelos, lo que tú quieres conquistar, entonces podrás hacerlo. No te apartes de este libro de la ley, no te apartes de las promesas de Dios. Pastor, las promesas de Dios me gustan. Y claro, ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta la palabra cuando dice, el ángel de Jehová acampa junto a los que le temen? Gloria a Dios. El ángel de Jehová está cuidándome, cuidando a mi familia. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios. Todas estas promesas me gustan. Y Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y está perfecto. Por la llaga de sus manos ya fuiste curado. Gloria a Dios. Pero también la palabra de Dios dice, apártate del pecado. También la palabra de Dios nos da un sinfín de cuestiones que son pecaminosas y que lo único que van a hacer es hacerte perder la batalla. Por eso el Señor le aconsejó y le dijo, Josué, comenzá a leer la palabra. Claro que Josué la leía. Y claro que Josué la conocía, pues dice que 40 años le sirvió a Moisés y ahora era su turno. ¿El turno de qué, pastor? De poner por obra la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solo un cuento. La palabra de Dios no es solo algo que tú tienes que venir y escucharla como si fuese una historia hermosa que entra en tus oídos, sino que ahora tienes que atesorarla. Y luego tienes que ponerla por obra. Y luego tienes que actuar en consecuencia conforme a la palabra de Dios. Y esto es lo que le estaba diciendo el Señor a Josué. No te apartes de los mandamientos. Mis promesas están, pero también están los mandamientos. Fíjate, cuida bien tus pasos, mira por dónde caminas. Y le dijo el Señor, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere que las cosas le vayan bien? ¿Quién no anhela que todo le salga bien, los proyectos, los planes, la familia, la prosperidad, la salud y todo lo que tú emprendas, un negocio, un buen trabajo, paz en su corazón, buenos hijos, hijos que no estén sumidos en las drogas, en la delincuencia? ¿Quién no quiere esto? Todo el mundo lo quiere. Todo el mundo quiere estas bendiciones. Pero dice que este pueblo era un pueblo que conocía la verdad de Dios. Era un pueblo que tenía las instrucciones de Dios. Y era un pueblo que tenía grandes promesas de parte de Dios. Y juntamente con las promesas venían las instrucciones. Y el Señor le dijo, mira, vas a entrar, vas a cruzar este río, el río Jordán. Pues ellos estaban del lado occidental y tenían que cruzar el río Jordán y comenzar a conquistar aquella tierra, las bendiciones. Eso significa, figurativamente, son las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas hoy. Y dice que la primera ciudad era Jericó. Era una ciudad muy poderosa, era una ciudad amurallada, era una ciudad prácticamente inconquistable, indestructible para lo que se conocía en aquel momento.
Y dice que esto le daba seguridad. Entonces dice que este pueblo estaba seguro dentro de aquella ciudad. Pero Dios le prometió a su pueblo que toda esta tierra sería de ellos. Y por lo tanto ellos tendrían que vencer a Jericó. Pues Jericó significaba una ciudad orgullosa, pecaminosa, una ciudad lasciva, una ciudad que estaba totalmente corrompida por el pecado. Por eso era tan importante la figura de Jericó. No es que Dios no amaba a otros pueblos, sino que eran pueblos que estaban totalmente volcados al pecado. Y si este pueblo, que debería ser un pueblo santo, que era un pueblo escogido, un real sacerdocio, ahora entraba en aquella tierra y vivía juntamente con los de Jericó, bueno, su fe sería contaminada. Y esto queda como una figura para el pueblo de Dios. No que tú tienes que ir a matar a tu vecino, no que tienes que ir a batallar con otra ciudad, sino que la tienes que batallar en tu corazón. Todas las cuestiones pecaminosas que tú vas detectando, a medida que pasa el tiempo que escuchas una palabra de Dios, que la palabra de Dios habla a tu corazón, dice, bueno, ese es Jericó. Tienes que sacarlo de tu corazón. Tienes que quitar lo pecaminoso. Entonces la victoria Dios se la otorgó. Solo que ellos tenían que seguir las instrucciones. Y el Señor le dijo, ahora van a cruzar este Jordán y van a atacar esa ciudad. Pero no lo van a hacer a su manera. No lo van a hacer como el mundo lo hace. No van a llevar baluartes. No van a armar megas estructuras para derribar aquella muralla. No van a ir con bombas. No van a ir con nada de estas cuestiones. Van a ir con mi presencia y con mis instrucciones. El arca de Dios, que significa la presencia de Dios, dice, irá delante de ustedes. Y luego irá el pueblo. Pero no sin antes santificarse. Entonces dice que Josué comprendió estas palabras y fue y le habló al pueblo y le dijo, prepárense porque dentro de 3 días vamos a conquistar la tierra que Dios juró a nuestros padres que le daría. Las promesas de Dios, promesas maravillosas que Dios tiene para nuestras vidas, cosas que ni ojo vio ni oído oyó, dice la Biblia. Son cosas que Dios tiene preparadas para su pueblo. Tú no te imaginas. Tú capaz que ni las soñaste. Hay cosas que uno las sueña y hay cosas que uno anhela. Pero hay cosas que ni te imaginas. Bendiciones que serán para tu vida. Bendiciones que serán para tus hijos y para tus nietos. Son los pensamientos de Dios. Son los planes que Dios ya tiene preparados para nuestras vidas. A veces nuestra visión es muy corta. A veces nuestra visión no va de acuerdo a la visión de Dios. A veces podemos vislumbrar lo que Dios tiene preparado, pero nunca podremos alcanzar la plenitud. Nunca podrás saber cuáles son todos los planes de Dios. Hay planes que Dios te permite conocer, hay planes que Dios te permite inclusive soñar y alcanzarlos algunos. Pero hay ciertas promesas y planes que Dios tiene para nuestra familia, para nuestros hijos. ¿Sabes tú qué será de tu hijo? Tal vez estás criando un hijo y estás yendo a la escuela y lo traes a la escuelita bíblica, o tal vez tienes un niño en los brazos, o tal vez tienes un hijo en las drogas, perdido por allí. Pero ¿qué plan tendrá Dios con ese joven? ¿Qué planes tendrá Dios con ese niño? Yo no lo sé. Solo sé que si están en la mano de Dios, la Biblia dice que de allí nadie los puede arrebatar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Nadie puede arrebatar nuestras vidas de la mano de Dios. ¡Gloria a Dios! Y dice que el Señor le dijo, irán a esta ciudad y solo con rodearla y tocar bocina cada día, 6 días los sacerdotes tocarán bocinas. Tiene todo un simbolismo, pero no lo vamos a desarrollar en esta prédica. Dice, y al 7º día irán nuevamente y aquel día sí le darán 7 vueltas a Jericó. Y nadie hablará una palabra. Y cuenta así las Escrituras, que dice que de una manera sobrenatural, milagrosa, el río Jordán se abrió cuando los sacerdotes pisaron el río. Cuando la presencia de Dios que iba delante de ellos, los sacerdotes significaban los que guiaban espiritualmente al pueblo, que hoy vendrían a ser los pastores, los líderes, un encargado de obra, un misionero. Dice que cuando ellos pisaron el río Jordán se abrió, las aguas pararon. No sin antes santificarse, no sin antes haber pedido perdón a Dios, no sin antes haber
haber confesado los pecados y decirle: Señor, perdónanos. Perdónanos porque nuestros padres fueron desobedientes. Señor, perdónanos porque en algún momento nos quejamos. Señor, perdónanos porque de nuestra boca salen palabras que te ofenden. Perdónanos, Señor, por nuestros pensamientos o por nuestro mal corazón. Tú no puedes querer conquistar las promesas de Dios con un mal corazón. Tú no puedes acceder a las bendiciones que Dios tiene si tú tienes pecados en tu haber. Será imposible. Santifíquense, le dijo Josué, porque dentro de 3 días pasaremos este Jordán. Y preparen comida. Y así sucedió. La presencia de Dios los acompañaba. El favor de Dios los acompañaba. Y de una manera milagrosa. Cualquier otro pueblo tendría que haber hecho un puente. Cualquier otro pueblo tendría que haber pasado con sus barcos, con sus canoas, aquel río. Y muchos seguramente iban a morir en el intento. Pero dice que este pueblo, Dios le hizo las cosas fáciles. Qué lindo que es cuando Dios nos hace las cosas fáciles. Qué hermoso que es cuando Dios nos sana, cuando llegamos por primera vez, levantamos nuestras manos a los cielos y tenemos una desesperación tremenda en nuestro corazón. Y clamamos a Dios y Dios hace el milagro. Qué hermoso. Qué hermoso que es cuando Dios te prospera. Qué lindo que es cuando Dios trae a un hijo que está en adicciones. Es maravilloso y uno lo disfruta y uno lo goza. Y por supuesto, para esto te llamó Dios. Pero no puedes descuidarte. Pero no puedes dejar de obedecer las primeras instrucciones. Muchas veces nos dormimos en el camino. Muchas veces ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y la Biblia dice: no ignoréis las maquinaciones de tus enemigos. Tu enemigo se va a levantar. Tal vez hoy venciste las adicciones, tal vez hoy venciste la soberbia, el orgullo en el corazón, pero mañana te atacará nuevamente. Dice que así vencieron a Jericó. Le dijo el Señor: el 7º día darán 7 vueltas. Y recién cuando las trompetas suenen, dice, todos gritarán a una sola voz. Y entonces los muros caerán. Y así sucedió. Dice que cumplieron al pie de la letra todo lo que Dios le ordenó. Todas las instrucciones, los mandamientos del Señor. Fueron obedientes. Dice que cuando comenzaron a tocar las trompetas en la 7ª vuelta, muchos dudarían de esto. Muchos corazones a veces dicen: pero ¿para qué 7 vueltas? ¿No podría el Señor hacerlo en la primera vuelta? En la segunda vuelta, en la tercera vuelta. ¿Por qué tenemos que dar 7 vueltas? ¿Por qué tenemos que rodear semejante ciudad 7 veces? ¿Y por qué tenemos que ir callados? Y muchas veces nuestro corazón nos lleva a tener este tipo de cuestionamientos. Y comienza la duda. Y cuando la victoria está al frente o al alcance de tus manos, el corazón desfallece. Pero dice que estos varones obedecieron. Y dice que cuando comenzaron a gritar, las murallas cayeron. Por la mano de Dios. No porque gritaban fuerte. No porque el arca del pacto tendría un poder especial, como dicen muchos. ¿Sabías que hay gobiernos inclusive que buscaron el arca del pacto, el arca de la alianza? Los nazis andaban buscando el arca de la alianza porque pensaban que tenía un poder especial. Gobiernos, imperios buscaban el arca que tenían los judíos porque pensaban que tenía un poder especial, que era un arma que tal vez vino del espacio. Pero dice que era la mano de Dios. La mano de Dios en contra de esta ciudad pecaminosa. En contra de esta ciudad llena de adulterio, llena de materialismo, llena de odio, llena de prostitución, llena de homosexualismo, de lesbianismo. Entonces Dios dice: estas son cuestiones en las que ustedes no van a caer. Ustedes no van a aceptar esta vida. Ustedes tienen que alejarse, es más, tienen que erradicar este pecado de su vida. Por eso era la orden de destruir Jericó. Cayeron las murallas y dice que vencieron de una manera fácil. Les fue fácil conquistar aquella ciudad tan poderosa y tan bien protegida. Pero dice que además el Señor le dio otra instrucción, le dijo: de esa ciudad ustedes no van a tocar nada, van a destruir todo.
De esta ciudad ustedes no van a tomar el oro, la plata, ustedes no van a tomar los animales, ustedes no van a tomar las costumbres, ustedes no van a tomar nada de esta ciudad, porque todo está contaminado. La ciudad era una ciudad totalmente pecaminosa. El dinero era un dinero mal habido, dinero de sangre, dinero de prostitución, dinero de la esclavización y de todo lo malo. Era una ciudad rica, pero ¿a costilla de qué? Era una ciudad fuerte y amurallada y poderosa, pero ¿a costa de qué? Por eso el Señor le dijo, ustedes no tomen nada de esta ciudad, destruyan y quemen todo. Yo tengo una bendición para ustedes. Yo no quiero que tomen nada, yo tengo algo mejor para ustedes. Y a veces no podemos entender estas cuestiones. Y a veces no podemos soltar ciertas costumbres que tenemos en nuestra vida. Cuando Dios quiere darte una mejor vida, cuando Dios quiere darte tus promesas, pero tú no quieres soltar el pecado, tú no quieres soltar Jericó. Pastor, yo a mis amigos no los dejo por nada, pero tus amigos te llevan a pecar. Las costumbres que yo tengo, pastor, no lo voy a sacar de mi vida, pero esas costumbres te llevan a alejarte de Dios. Por mí no las sueltes, por mí no las saques, no me va a hacer nada a mí. Te harás daño tú. Te alejarás tú de Dios. El Señor le dijo, no toquen nada de ahí. Dice que volvieron contentos, felices, porque derrotaron a Jericó, aquella ciudad poderosa. Tenían una alegría en su corazón. Pero dice que una familia en especial, un varón en especial, desobedeció a Dios y tomó de aquella ciudad plata, oro y un manto babilónico, que tiene un simbolismo. Seguramente en otra prédica lo veremos. Entonces dice que ahora había una segunda ciudad por conquistar. Y dice que esta ciudad era una ciudad que no tenía defensas, no tenía grandes murallas. Es más, era una ciudad pequeña, no tenía grandes guerreros. Dice, cuando Josué manda a los espías, le dice, vayan a ver cómo es esta ciudad, por dónde atacaremos. Dice que regresan los espías y le dicen, Josué, no hace falta que movilices a todo el pueblo. Con 2.000 o 3.000 personas ya la conquistamos, le dijeron ellos. Será cosa fácil conquistar. Será cosa fácil conseguir un trabajo. Será cosa fácil criar a los hijos. Será cosa fácil prosperar. Será cosa fácil tener un matrimonio. Será cosa fácil servirle a Dios. Pero dice que, para sorpresa de ellos, enviaron estas 3.000 personas. Entonces Josué dijo, bueno, ¿para qué hacer cansar al pueblo? Manden estas personas que ustedes dicen según su consejo. Y bueno, seguramente obtendremos la victoria. Pero dice que cuando fueron a atacar esta ciudad, fueron vencidos. Y dice que salieron huyendo. Y dice que este pueblo que tenía la victoria asegurada, este pueblo que tenía al único Dios, al creador del cielo y de la tierra de su lado, este pueblo que trajo las plagas de Egipto, que abrió el mar rojo, este pueblo que abrió el Jordán, y este pueblo que derribó las murallas de Jericó, este pueblo que tenía a Dios de su lado, a su Dios que hizo todas estas cuestiones, dice que ahora estaba siendo derrotado por un pequeño pueblo, por un pueblo insignificante. Dice que ahora comenzaron a llorar, comenzaron a huir, sus corazones desfallecieron, dice las Escrituras. Imagínate. Así dice, quiero leerte esta parte también, en Josué 7, del 10 al 12. A causa de esto, todo el pueblo estaba llorando. A causa de esta derrota, dice que Josué vino a los pies de Dios a orar, a buscar a Dios. Dice que estaba allí tirado. Y dice que mientras Josué estaba postrado delante de Dios, oraba y le decía, Señor, ¿no era que ibas a estar con nosotros? Señor, no nos prometiste la victoria. Señor, dice que le reclamaba, le decía, ¿y qué será de tu gran nombre? Todo el pueblo dice que tú eres el Dios que hizo estas maravillas. ¿Y qué pasará con todo esto?
Y dice que Josué lloraba. Y Josué le reclamaba a Dios. Josué le pedía cuentas a Dios. Y en estas condiciones le habla Dios a Josué. Josué 7:10 y vamos a leer hasta el 12. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Le dijo el Señor: Josué, levántate. ¿Por qué te postras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué me echas la culpa a mí? Tú sabes que muchas veces el cristiano obra así, dice: Señor, ¿por qué me pasa esto? Y anda llorando. Y anda buscando un culpable. Pero la Biblia dice que Dios es fiel y que cielo y tierra pasarán, mas su palabra, sus promesas, las promesas de victoria que Él tiene para nuestras vidas no pasarán. La Biblia dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Lo que Dios te prometió te lo dará. Si tú creíste en una palabra de Dios, si tú te tomas de una palabra de Dios, si Dios te dice que te va a prosperar, Dios lo hará. ¿Por qué Dios quisiera faltar a su palabra? Si Dios te dice que te dará una familia, Dios te la dará. ¿Por qué Dios faltaría a su palabra? Si Dios te dice que serás un siervo, una sierva de Dios, ¿por qué Dios faltaría a su palabra? ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué Dios dejaría de ser Dios para mentirte? A ti que eres un hombre, a mí que soy un hombre de carne y hueso. ¿Por qué dejaría Él de ser justo? ¿En qué momento el cristiano o el ser humano piensa que Dios es injusto? De alguna manera Josué le estaba diciendo esto a Dios: Señor, ¿acaso no nos prometiste victoria? Pero Dios le dijo: levántate. ¿Qué haces ahí llorando? Pareces un niño. Tienes que actuar. El problema es que hay pecado, y si hay pecado yo no estaré con ustedes, le dijo el Señor, sino que sus enemigos lo vencerán. Tú no puedes vencer. Tú no puedes salir victorioso de esta vida. La Biblia dice que Satanás anda buscando como un león rugiente a quien devorar, a quien matar, a quien destruir, a quien arruinarle la vida. Satanás anda como un león rugiente buscando a tus hijos para que caigan en pornografía, para que caigan en la delincuencia, para que caigan en el homosexualismo, en el lesbianismo. Satanás anda buscando como un león rugiente a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa. Y dijo el Señor: no le podrás hacer frente a tus enemigos. No podrás con estas cuestiones. Si no quitas el pecado. Dice que Josué lloraba y estaba tirado y estaba amargado y triste. Y no vas a hacer nada con llorar, le dijo Josué. ¿Por qué te quedas en tu casa llorando? Y a veces hacemos así. Pastor, no pude ir, me dicen algunos, porque me duele el dedo. Y el otro, y porque estoy engripado, estoy resfriado. Pero ¿por qué te quedas en tu casa? Porque tengo que ver el partido, pastor, y juega la Argentina. Bueno, no podrás vencer. No podrás vencer. ¿Por qué estás así?, le dijo el Señor. El problema está en ustedes. El problema no soy yo, dijo el Señor. Ustedes han traído pecado a su vida. Este varón, Acán, dice, tomó de lo que no tenía que tomar. Y por lo tanto, ahora el anatema está en ustedes. La maldición está en ustedes. Eso quiere decir. Anatema es maldición. ¿Y cómo podrás vencer? ¿Y cómo podrás salir adelante? ¿Y cómo podrás hacer que Satanás no toque a tu familia? Si te acuerdas de Dios cada 3, 4, 5, 6 meses. El anatema está en tu casa. La maldición está en tu vida.
Y puedes llorar, y puedes tirarte, y puedes quejarte, y le puedes mentir al pastor que te pasó tal o cual cosa. Dice, el anatema está en tu vida. Puedes poner las excusas que quieras. El anatema está en tu vida. El pecado está en tu vida. La desobediencia está en tu corazón, está en tu vida. Y ahora dice que Jai los destruyó. Jai o Ai, como quieras. Dice que aquella pequeña ciudad, aquello que tendría que ser pan comido, dirían algunos. Pan comido es, pastor, esta vida, esta prosperidad. Esta pequeña enfermedad es pan comido, pero dice que lo destruyó. Será pequeño tu enemigo, pero si Dios no está de tu lado, y tú como pueblo de Dios tienes que asegurarte de que seas un pueblo de Dios. Y este es el pueblo de Dios, dice la Biblia. ¿Quién, pastor? Los que obedecen la palabra de Dios. Andan muchos en las redes sociales preguntando, ¿cuál es la iglesia verdadera? Dice, y otros se jactan. Y dice, la iglesia católica porque tiene más de 2000 años. O 2000. Y el otro dice, no, porque la nuestra, porque tiene miles y millones de congregantes. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que la iglesia de Dios es pequeña. No es la más grande, es la más pequeña. Pocos son los que consiguen la bendición de Dios. Pocos son los que acceden a la vida eterna. Dice que es una puerta bien estrecha, bien angosta, un camino difícil de caminar. ¿Pero por qué es difícil? Si la primera conquista fue fácil, si abrir el Mar Rojo, si abrir el Jordán fue fácil, y la toma de Jericó fue fácil, se convierte en difícil porque tarde o temprano muchas veces caemos con el anatema. Porque hay cuestiones en el corazón a las que no queremos renunciar. Hay costumbres de las que no te quieres alejar. Y tú dices, nadie me va a manejar la vida. Y puedes continuar así. Puedes negar a Dios. Y puedes negar que hay un Satanás también, queriendo destruir tu vida. Puedes negarlo todo lo que quieras, pero no dejará de existir. Puedes inventarte y poner excusa de que tu inclinación sexual no es pecado, pero no dejará de ser pecado. Puedes armarte una historia de que mentir no es tan malo, pero la Biblia dice que robar, mentir, adulterar, fornicar, dice la Biblia que esto es pecado. Por eso el Señor le dio las instrucciones a Josué. Por eso el Señor le habló y le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. Lee la Biblia, medita en la Biblia, esto le estaba diciendo Dios. Medita en la palabra de Dios y guárdala. ¿Dónde, pastor? Abajo de la almohada, no, en tu mente, en tu corazón. ¿Para qué? Para que guardes y hagas y pongas por obra y cambies de actitud y cambies de vida y saques el anatema y saques el pecado de tu vida para eso. Y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Ah, pastor, yo pensé que las promesas nomás. No, toda la Biblia. Todo lo que está escrito es un combo. Tú no puedes saltearte. Yo no puedo saltearme nada. ¿Podemos tropezar? Claro que sí. ¿Podemos caer en pecado? Claro que sí. La Biblia dice que aunque el justo caiga 1, 2, 3, 4 y 7 veces, dice, no importa si se arrepiente, si cambia de vida, si quiere el favor de Dios. La Biblia dice que aunque el justo caiga, Dios lo levantará y Dios lo sustentará y Dios lo sostendrá, aleluya. Y Dios le dará fuerza para que no caiga en el pecado. Fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Aleluya. Gloria a Dios. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Pero tiene que haber un cambio de actitud. Pero tengo que corregirme. Nadie te corregirá, varón. Nadie andará detrás tuyo, mujer, para que tú cambies de vida. Algunos se sienten perseguidos. Yo no tengo por qué perseguirte. Yo no tengo ningún interés en meterme en tu vida. Tú puedes hacer de tu vida lo que quieras. Tú quieres victoria.
Tú tienes que esforzarte para cambiar. Tú tienes que poner la vara alta para ti mismo. Tú tienes que determinarte a cambiar de vida. Tú tienes que determinarte a leer la palabra y a pedirle a Dios: Señor, dame fuerzas, porque necesito cambiar mi corazón. Señor, dame fuerzas para decirle que no a este pecado. Señor, líbrame de la tentación. Tú tienes que clamar, tú tienes que buscar fuerzas en Dios. Yo tengo que hacer mi parte por mi propia vida, por mi familia, por mis hijos, aunque también lo hago por ustedes. Pero si no hay una cuota de esfuerzo de tu parte, si no hay una predisposición del pueblo de Dios a cambiar, pues entonces el anatema seguirá allí, y por lo tanto las derrotas vendrán una y otra vez. Y pasarán los años y tú dirás: pero entonces voy en vano a la iglesia. No veo la mano de Dios. No veo un milagro, no veo un cambio en mi familia. Claro, porque el anatema está ahí. Y llevas 20 años, pero el anatema está ahí. Dice que tenía escondido el oro, la plata y el manto babilónico debajo de su tienda, como si fuese que Dios no lo veía. Se lo podías esconder a Josué, se lo podías esconder al resto del pueblo, pero Dios lo vio. Y por lo tanto dice: yo no estaré con ustedes y no le daré la victoria. Medita en la palabra. Compara tu corazón, compara tu vida con la palabra de Dios. No te compares conmigo. No te compares con el hermano, con el líder. No te compares con el sonidista, con el guitarrista. Compara tu vida con Jesús. Dice que esa es la estatura que tenemos que alcanzar. Cosa difícil, pero al menos tenemos que intentarlo. Al menos tenemos que demostrarle a Dios que queremos ser mejores personas, que queremos cambiar, que queremos la victoria. Al menos tenemos que poner un poco de nuestro esfuerzo. Dice que el Señor le dijo a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente. Sé valiente. Tendrás que cobrar ánimo, fuerza, valor en Dios para poner por obra la palabra. Pero dice: yo estaré contigo y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y así como estuve con Moisés, estaré contigo, le dijo el Señor. Así como estuve con Moisés, con Josué, con los profetas, así como estuve con los jueces, así como estuve con el pueblo judío, así estaré con ustedes, dice Dios. ¿O no es esa la promesa para nosotros? ¿Acaso no dijo el Señor Jesús: yo estaré con ustedes hasta el último día de sus vidas? Saca el pecado, le dijo el Señor. Y dice que Josué reunió a todas las familias y le dijo: a ver, ¿quién tomó algo de Jericó? Hasta que uno por allá le dijo: yo, dice. Pero dice que él juntamente con toda su familia fueron destruidos. ¿Por qué, pastor? Si él reconoció, porque no se arrepintió. No es lo mismo cometer un pecado y sentir la convicción en tu corazón e ir delante de Dios y decirle: Señor, me equivoqué, perdóname, y cambiar de actitud, que alguien te descubra tu pecado. No estás arrepentido, te descubrieron en pecado. No tuviste otra opción que reconocer tu pecado, pero no te arrepentiste. ¿Qué espíritu te habló? ¿No dice la Biblia que el Espíritu Santo trae convicción de pecado y arrepentimiento a nuestro corazón? ¿No dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad? El Espíritu Santo te dirá: estás equivocado, Gustavo. Estás cometiendo un error. Te hará sentir mal, te hará sentir que estás en pecado. Y si no lo sientes, es porque no tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Si no sientes cuando dañas a un hermano, si no sientes que tienes que ir y hablar y pedir perdón y cambiar de actitud, es porque el Espíritu Santo no te guía. No reconoces tu error, no reconoces tu pecado, y todo está mal, inclusive Dios está mal. Pero yo no. Yo estoy limpio. ¿O acaso la palabra de Dios no dice que nos va a guiar a toda verdad? No es lámpara a nuestros ojos, y lo repetimos siempre, y lumbrera a nuestro camino, decimos nosotros. ¿Y no te dice que esa actitud que tienes es mala? Acab no se arrepintió.
Acán tuvo remordimiento como Judas y dijo, sí, yo escondí. Ya tenía la presión encima y dijo, yo escondí oro, yo escondí plata y el manto babilónico. No tendría que haberse dado cuenta en el momento que los de Jai lo vencieron. ¿Por qué esperar a que se descubra tu pecado? ¿Por qué esperar a ser avergonzado por tu pecado? ¿Por qué no reconocer en nuestro corazón, en nuestra intimidad y pedirle perdón a Dios y pedirle las fuerzas para cambiar? Y pedirle que nos santifique. Si Dios te llamó para esto. Si Dios no te llamó para avergonzarte. Si Dios no te llamó para que vivas una vida en derrota, para que vivas una vida amargado, triste, enfermo, enferma. Dios quiere bendecirte, Dios quiere estar contigo. Dios quiere darte la victoria. Dice que en Hechos hay una historia muy peculiar. Tú sabes que dice que Pablo predicaba la palabra y cuando predicaba la palabra las señales le acompañaban porque Dios estaba con él. Y todos leemos la Biblia y sabemos que Pablo no era un hombre perfecto. Es más, Pablo era un perseguidor de los cristianos. Un hombre terco, un hombre duro de corazón, un religioso. Pero aún así dice que él se arrepintió, cambió de vida, cambió de actitud y dice que el Señor estaba con él y echaba fuera a los demonios. Y dice que otras personas, otros jóvenes, 7 hermanos, dice que de repente dijeron, vamos a hacer lo que hace Pablo. Vamos a ser exorcistas ambulantes. Vamos a salir a exorcizar y vamos a vender este servicio al pueblo. Y dice que así fueron y eran hijos de un sacerdote. Eran hijos de un tal Esceva, dice la Biblia. Dice que estos varones fueron a querer sacar un demonio de un hombre que estaba totalmente endemoniado. Dijeron ellos, bueno, a ver, aquí estamos. Vamos a echar fuera a este demonio, dijeron ellos. Sí, dijeron los hermanos, esto es cosa fácil. Lo nombramos a Pablo y a Jesús y ya está, dice. Y así fue que le dijeron, te conjuro, le dijeron. Te conjuro en el nombre de Jesús, de aquel que predica Pablo, le dijeron ellos. Sal de este hombre. Y dice que este hombre, lleno de Satanás, totalmente endemoniado, dice que se levantó y le dijo, a Jesús lo conozco y a Pablo también, pero ustedes ¿quiénes son?, le dijo él. Ustedes no son nadie, le dijo. Es más, ustedes están de este lado de la vereda, con tu anatema, con tu pecado encima, me correspondes a mí, le dijo Satanás. A Pablo lo conozco y a Jesús mucho más. La Biblia dice así, los demonios también creen y tiemblan. Pero ustedes, ¿quiénes son? Ustedes no tienen autoridad. No podrás vencer. No tendrás autoridad. No tendrás voz de parte de Dios. ¿Quiénes son ustedes?, le dijo el demonio. Y no solo esto, sino que dice que este hombre se lanzó en una pelea tremenda con los hermanos estos, 7 hermanos. Dice que no podían sostener a este hombre. Y este hombre los venció, los golpeó. Dice que este hombre los avergonzó, los desnudó y salieron por el medio de la ciudad. Desnudos, corriendo, despavoridos. ¿Cómo los dejáis? Tenía que ser una cosa fácil, dice, pero se transformó en algo difícil. Satanás lo avergonzó. Dios no estaba con ellos. Quisieron hacer lo que la autoridad, o quisieron ejercer, o quisieron acceder a las bendiciones que Dios tiene para los hijos de Dios, para los cristianos, pero no lo pudieron hacer. No tenían autoridad, no eran reconocidos, no eran respaldados por Dios. Pero dice que luego de haber sacado el anatema, luego de haber sacado el pecado y de haber destruido a estas personas irrespetuosas, estas personas que no tenían temor de Dios, eran temerarios, estas personas que no tenían respeto por Dios, ni creían, que ni siquiera tenían fe. Tú sabes que el que actúa así no tiene fe. El que conoce la palabra de Dios pero actúa de una manera temeraria, irrespetuosa, irreverente delante de Dios, no tiene fe. No tiene fe, no cree. Es simple.
Y dice que después que quitaron el pecado, dijeron, bueno, ahora sí vamos. Y así dice que Dios le dio una gran victoria. Tú puedes leer la Biblia, puedes leer en Josué, y vas a ver cómo ahora fueron y conquistaron esta ciudad, pequeña ciudad. Dice que todo el pueblo ahora estaba contento, y la fe, el gozo y la alegría volvió a sus corazones. Pero no solamente conquistaron esta ciudad, sino que cuenta las Escrituras que Josué venció 31 reyes sin perder una batalla, luego de que todo el pueblo comprendió que tenía que mantenerse en santidad, que tenía que quitar lo malo de su vida. 31 reyes. Y fue una cosa fácil. No fue difícil. Por supuesto que tendrás que pelear batallas, pero no será algo difícil. No será algo que te avergüence. No será algo que te haga retroceder. Serán batallas ganadas. En Dios. Dios te dará las fuerzas. Dios te dará la sabiduría. Dios te dará la fe en el momento exacto. Dios te dará la paciencia. Dios te dará la prosperidad. Dios te dará la sanidad. Yo no sé si le estás creyendo a Dios, iglesia, pero yo le creo con todo mi corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Te invito a ponerte de pie en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Dice que cuando Jesús vino, la Biblia cuenta así: cuando Jesús principia su ministerio, o sea, comienza su ministerio, dice que salió por la tierra, por el pueblo, allí donde vivía el Señor. Y dice que comenzó a predicar la palabra de Dios. ¿Y tú sabes cuáles fueron las primeras palabras del Señor? Sabemos que dio muchas palabras, sabemos que dio muchos mandamientos, sabemos que hay muchas enseñanzas, parábolas de parte del Señor y promesas, y están muy lindas y están muy buenas. Por supuesto, son una bendición tremenda. Pero lo primero que el Señor dijo al predicar, dijo: arrepentíos, arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor, y lo gritaba, dice, a viva voz. El reino de los cielos se ha acercado. Dios quiere bendecirlos. Dios se acercó a la humanidad. Dios se acercó a su pueblo. Dios tiene un plan para sus vidas. Dios quiere darles la victoria. Pero arrepiéntanse. Cambien de vida. Mediten en la palabra de Dios. Sean obedientes a la palabra de Dios. Caminen conforme a la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Reconozcan su error, cambien. No tienes por qué llorar, no tienes por qué tirarte al piso, no tienes por qué dar lástima. Ya nada de eso funciona. Solo tienes que arrepentirte. Solo tienes que quitar el pecado de tu vida. ¿Por qué vas a andar llorando por ahí dando lástima? A ver. Arrepiéntanse, dijo el Señor. Este es el paso. Puedes traer un certificado si quieres. Pastor, este es mi certificado, por eso no vengo. Arrepentite, te dice Dios. Cambia de vida. Comenzá a servirle a Dios. Santificate. Sé obediente a la palabra. Amén. No es una palabra de juicio. Al contrario, es una palabra de aliento para su pueblo. Es una palabra de corrección para su pueblo. Dios le dijo: quiten el pecado y continuemos con la obra. Y sigamos. Hay reinos por conquistar. Hay bendiciones para tu vida. Hay bendiciones para tu matrimonio, para tus hijos. Pero es necesario que quites esto. Te va a destruir. Te va a vencer el pecado. Ruego a Dios que esta palabra haya cabida en el corazón del joven, de la joven, del adulto, del anciano y del niño. Y como Josué, estas promesas también las puedas tomar para tu vida. Le dijo así el Señor. Con esto termino. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo, varón, mujer. Al menos que Dios mienta en esta palabra. Mira que te mando que te esfuerces, le dijo.
tendrás que hacer un esfuerzo. Y sí. Y seas valiente. No temas, dijo el Señor, no desmayes, no vuelvas atrás, no caduques. Dios te llamó. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Una promesa tremenda. Yo que vos le daría un aplauso tremendo. Aleluya, con todo el gozo, con toda la alegría, iglesia. Gloria a Dios. Tal vez has venido por primera vez. Tal vez estabas apartado o apartado. Tal vez tenías el anatema escondido en tu casa y crees que nadie te ve. Y capaz que nadie te ve. Pero Dios te ve, pero hoy quieres ponerte a cuenta. Tal vez estás en las redes sociales y dices, sí, pastor, tienes razón, tengo que sacar el pecado de mi vida. Bueno, vamos a hacer una oración. Vamos a reconciliarnos con nuestro Señor y luego estaremos orando para que Él nos dé fuerza, para que Él nos dé sabiduría, para que Él nos dé un espíritu correcto y nos dé el valor y la valentía para enfrentarnos al pecado, a las tentaciones y decirle que no, por supuesto. Amén. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, por mis errores, y te acepto en mi corazón como mi único Dios, como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, ayúdame a apartarme de todo lo pecaminoso, de todo lo vil, porque anhelo las promesas y las victorias que tú tienes para mi vida. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida, pero también el de toda mi familia, porque también quiero que ellos sean victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, iglesia. Si has hecho este paso de fe con todo el gozo y la alegría, con toda la fuerza.